Te hago una consulta. Sí. En este ejemplo, ¿no sería solo el último? Si vamos de derecha a izquierda, nunca elige quedarse. A ver, banca. Banca un segundo que termino de aceptar a todos y... ¿Cuál fue tu pregunta? O sea, ¿cómo yendo de izquierda a derecha? De derecha a izquierda, perdón. No, a ver, lo que determina que un equilibrio sea perfecto en sus juegos o no es que el jugador, o sea, los jugadores estén jugando su mejor respuesta en todos los escenarios. En este caso, obviamente, en este caso ya sabes que el jugador, o sea, que Chris va a jugar quedarse, o sea, no importa, los demás escenarios no se alcanzan, pero por eso es un equilibrio de Nash, porque igualmente hagan lo que hagan, el pago va a ser 2-2 porque se quedó. Pero para que sean perfectos en sus juegos, necesitas que en ese nodo de decisión, cada jugador esté jugando su mejor respuesta ante la estrategia del otro. Entonces, en este caso, vos tenés que... Chris está eligiendo la película de economía. Pat siempre va a preferir elegir economía a jugar, a elegir drama. ¿Por qué? Porque si elige drama va a tener un pago de 0, en cambio si elige economía va a tener un pago de 1. Entonces su estrategia, su mejor respuesta es la estrategia E. Y en este caso, en vez de estar jugando E, está jugando D. Por lo tanto, podemos decir que no es perfecto en sus juegos. No sé si ahí te respondí la pregunta. Sí, lo que yo decía era el otro de quedarse tampoco para mí era equilibrio de Nash. ¿Cuál? QD. Sí, como que él siempre elige no quedarse, siempre va a ser su mejor respuesta. No. O sea, a ver, lo que tenés que mirar acá es, vos vas a, o sea, QD, ok, vos decís que estás acá, o sea, el jugador Pat está jugando DD. Si Chris elige E, va a tener un pago de 0. Y si elige D, va a tener un pago de 1. O sea que está bien su respuesta. O sea, ya eligió. Está bien, ahí entendí lo que me preguntás. O sea, vos me decís porque siempre va a preferir elegir quedarse porque le va a dar un pago de 2 versus salir que le va a dar un pago de 1. Ahí está jugando quedarse igual, porque eligió Q primero. Pero igualmente vos tenés que plantear qué estrategia haría en el otro nodo. Si vos resolvés de derecha a izquierda, ponele, vas a Prat, si elige E o D, va a elegir E y abajo va a elegir D. Sí. Después Chris va a elegir E. Entonces sería el nodo 3-1. Comparado con 2-2 va a elegir no quedarse. Como que ese sería el único resultado que encontraría yo. Sorry, a ver, o sea, Pat elige, acá va a elegir E y acá va a elegir D. Y Chris va a elegir E y... No, va a elegir E. Ah, ok, entendí. Sí, a ver, déjame chequear una cosa. Sí, igual, sí, no sé, la respuesta lo tengo distinto, pero... Bueno, déjame que después me fijo y te digo. Pero sí, o sea, según lo que me decís ahora, tiene sentido lo que estás diciendo vos. Pero se entendió igual por qué el QED no es equilibrio de Nash. No, ¿podrías repetir eso? Perdón, no entendí. Porque el jugador, si Chris está eligiendo economía, Pat siempre va a preferir jugar economía antes que drama, porque le va a reportar un pago mayor. Y en este caso, este equilibrio está diciendo que
Pat elige drama cuando Chris elige economía, que es algo que no tiene sentido. O sea, no es una mejor respuesta por parte del jugador 2. Ah, ok. Bueno, sigamos y después te contesto lo otro cuando lo vea bien. Entonces, suponga que el Estado está evaluando grabar las ventas de un monopolista. Este se comporta como maximizador de recaudación. Ok, entonces tenemos un Estado que maximiza su recaudación y a su vez un monopolista que maximiza su beneficio, que enfrenta una demanda lineal tal que, precio es igual a menos B por Q y posee costos lineales CQ. El juego consta de 2 periodos. En el primer periodo, el Estado fija un valor del impuesto a las cantidades y en el segundo periodo la empresa produce y vende esas cantidades. Determina el resultado perfecto en sus juegos. ¿A quién se le ocurre cómo plantearlo, este? Por lo que venimos viendo hasta ahora. O sea, tenemos dos etapas del juego. La etapa número 1, tenemos que el Estado va a elegir un impuesto T, o sea, va a elegir el valor de este impuesto. Y en la etapa número 2, un monopolista va a elegir qué cantidades producir. Entonces, como les dije antes, siempre vamos a plantear tipo un juego de inducción hacia atrás, ¿no? Entonces, primero lo que deberíamos hacer es maximizar la función de beneficio del monopolista y después la del Estado. ¿Hasta ahí me siguen? O sea, maximizamos primero la función de beneficio del monopolista para saber qué cantidades va a producir y una vez que maximizamos eso, vamos a maximizar la del Estado. ¿Me siguen? Sí. Ok, entonces, ¿cómo es la función de beneficio de un monopolista? Bueno, creo que era A, o sea, la demanda inversa era A menos BQ. Entonces, la función de beneficio del monopolista va a ser A menos BQ menos C por Q. Derivo en función de las cantidades, condición de primer orden igual a 0. Entonces tenés A menos B menos 2BQ menos C es igual a 0. O sea que A menos C sobre 2B es igual a Q. ¿Hasta ahí me siguieron? O sea, básicamente hice maximización de cantidades del monopolista. Porque justamente como en los otros ejercicios estamos haciendo inducciones hacia atrás. Siempre empezás por la última etapa y después vas para atrás. Entonces la última etapa es que el monopolista maximiza sus beneficios y la primera etapa es el Estado. Entonces ahora arrancamos maximizando beneficios del monopolista y después nos vamos para el Estado. Entonces, ahora el Estado, ¿qué va a hacer? Va a decir, ok, yo ya sé cuál va a ser la función de reacción del monopolista, entonces va a incorporar esas cantidades en su función de beneficios. Entonces, la función de beneficios del Estado es T por Q, o sea, cobra un impuesto sobre las cantidades producidas, ¿no? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Entonces, voy a reemplazar este Q en la función de beneficio del Estado. Entonces, va a ser A menos C sobre 2B por T. Y ahora el Estado, ¿qué va a hacer? Va a maximizar esa función de beneficios en función de T, que es su variable a elección. Ay, qué baja me quedé sin. Bueno, para sigo acá porque no tengo más lugar. Entonces, derivo la función esta respecto de T y voy a llegar a que A
sobre 2b. Voy a llegar a lo mismo. Me olvidé de plantear una cosa en la función. Sorry, la agrego ahora, pero está bien. El monopolista por cada unidad que produce va a tener que pagar un impuesto, ¿no? O sea, el Estado básicamente está recaudando el impuesto de las cantidades producidas del monopolista. Entonces, tengo que agregar este costo T al beneficio del monopolista. O sea, el monopolista va a tener un costo, además de C, que va a ser T, que va a depender de cada unidad que produzca. Entonces, acá, esto también estaría acá, y también estaría acá. ¿Me siguieron eso? Porque lo haré al final porque no me di cuenta antes. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, sí, Ok. sí, entendí. Entonces, acá voy a tener menos t también y voy a derivar en función de t. Entonces vas a tener a menos c sobre 2b menos 2t es igual a 0 sobre 2b. Esto se te va y te va a quedar que t es igual a menos c sobre 2b por b. O sea, el impuesto va a ser igual a menos c sobre 2. El impuesto que va a cobrar el Estado. Entonces, ¿cuál sería el equilibrio de Nash? Perfecto en subjuegos. Va a ser el jugador 1, que es el Estado, va a estar jugando a menos c sobre 2. Y el monopolista va a estar jugando... Tengo que reemplazar el t acá en realidad. Bueno, a menos c menos a menos c sobre 2. Todo eso sobre 2b. Entonces te queda a menos c sobre 2, no, te queda 1/2 a menos c sobre 2b. O sea, te queda 1/4 de a menos 1/2 y todo esto. No, igual el C también viene con un medio. O sea, menos c menos... Está Se bien, te queda. menos 3/4. Tenés a sobre 2b menos 3/4. ¿Qué? ¿No sería más 1/2 C? Porque sería tipo A menos 1/2 A y después Claro. menos C más A, 1/2 C. A O sea, sobre creo que 2 sería A sobre 2 más C sobre 2. más C sobre 2 sobre 2b. Sí. Claro. Sí. No, menos. No. No sé. O sea, No, Sí, porque sí, tienes menos es C. menos un C más un medio de C, te queda menos un medio C. Menos Sí. C, sí. Menos C. Entonces tenés A menos C sobre 4b. Y ahí tenés el equilibrio. ¿Se entendió este ejercicio? Sí. Bárbaro. Pero tengo una duda, Sí, obvio. porque ahí vos los despejaste de la Q, ¿no? ¿Y con la Q qué pasa? No, o sea, Q, yo lo que hice fue, lo que hice fue maximicé la función del monopolista. Ahí saqué la mejor respuesta de Q. O sea, del monopolista, que es su función de reacción en función de Q. Ahí reemplacé esa Q en la función de beneficio del Estado. Y una vez que saqué el resultado del Estado, reemplacé la Q, o sea, la T que había sacado del Estado, que era el impuesto, la reemplacé en las cantidades del monopolista. ¿Se Ok. entendió? O más o menos. Sí, está bien. Sí. Si no, lo explico de nuevo, ¿eh? No, sí, está bien. Gracias. ¿Cómo te quedó el resultado? ¿Podrías volver atrás para Sí, ver? obvio. Em,
Acá está. A menos C sobre 2 y A menos C sobre 4B. Ese sería el equilibrio. Ok, gracias. De nada. Porque vos tenés que el Estado cobra un impuesto T sobre cada unidad producida. Entonces, para la empresa el impuesto sería como un costo adicional. O sea, vos tenés que tiene un costo de producción que es C y un costo de impuesto que es T. Entonces, por cada unidad que produzca va a tener que pagar un impuesto T. De nada. Bueno, vamos con el 6. ¿Sigo o quedó alguna pregunta igual? Si no, respondo. Seguimos. Bueno, entonces, acá te dice, un ladrón tiene la posibilidad de robar o no un banco. Si roba, tiene 500 pesos, pero es detectado por un policía. El policía le ofrece un trato, no denunciarlo a cambio de un soborno. Este soborno lo fija el policía. Y el ladrón puede aceptar el trato o denunciarlo. O no, puede aceptar el trato o no. Asuma que si está indiferente, el ladrón va a aceptar, o sea que si le da lo mismo los dos pagos, acepta. Si lo rechaza, el ladrón es automáticamente denunciado, pierde el botín y acaba con un pago de 0. Y te dice que el policía sufre una pérdida de 50 si no realiza la denuncia. Si realiza la denuncia, se queda con 0. Asuma que en caso de no robar, la utilidad del ladrón es de -1, mientras que la del policía es 0. Ok, ¿cómo lo plantearían acá? Una forma extendida que arranque con que el ladrón tiene que elegir entre robar y no robar, y después si roba se desprende algo del policía que le ofrece y digamos, que determina el monto de soborno, y a su vez el ladrón tiene que elegir si aceptar o no. Me salté un ejercicio. Sí, bueno, hacemos el 6 y después hacemos el 5. Dale, perfecto. Entonces, ¿entendieron todos? Ahí, lo que hacemos es, ¿quién es el primer jugador? El ladrón. Que el ladrón va a tener dos opciones. Va a poder robar o no robar. Si no roba, te decía que se quedaba con... El ladrón con -1 Es de y el policía -1 y el 0. policía 0. Entonces, acá ya tenés que -1 y 0. En cambio, si roba, va a venir el policía que va a poder ofrecer un monto donde después, un monto que va de 0 a infinito, va de 0 a 500 en realidad, que es lo que salía, lo que robó. Y el ladrón va a jugar de nuevo y va a decir, ¿acepto el soborno o no lo acepto? Si lo aceptaba, va a tener los 500 que robó menos ese soborno que le vamos a poner X. Y el policía se va a quedar con ese X menos 50, que era lo que la desutilidad que le generaba no denunciarlo. En cambio, si el ladrón no acepta el trato, se va a quedar con 0 y el policía también me parece. A ver. Sí, si realiza la Si lo denuncia, rechaza, el ladrón es automáticamente denunciado, pierde el botín y acaba con un pago de 0 y el policía sufre una pérdida si no realiza la denuncia. Ok. Perfecto. Entonces, te dice, encuentra el equilibrio por inducción hacia atrás. Bueno, entonces... No, una consulta. Ahí en P de 500 y 0 vendría a ser soborno y no soborno. ¿O Sí. Alternativas? Sí. No, en realidad puse eso porque en realidad el policía tiene dos opciones. O sea, tiene solo una opción, ofrecer un soborno. Y después
O sea, lo denuncia dependiendo si el ladrón acepta el soborno o no. Entonces, la estrategia del policía es elegir un monto entre 0 y 500 para ofrecérselo como soborno al ladrón. Si el ladrón no acepta, el policía va y lo denuncia. Y si el ladrón acepta el soborno, el policía no lo denuncia y se queda con ese soborno menos un 50, que era la desutilidad que le generaba no denunciarlo. Ok. Entonces, como que de 0 a 50 va a depender. Claro, esa estrategia acá es que tiene que elegir un monto entre 0 y 50, la estrategia del policía. O sea, el policía va a decir, ok, yo voy a elegir una estrategia entre 0 y 50. Ok. Entonces, acá, ¿qué hacemos? Nos paramos en el último que juega, que es el ladrón, y vemos que si acepta va a tener una ganancia o un pago de 500 menos X, y si no acepta va a tener un pago de 0. También sabemos que si estaba indiferente, o sea, si en el caso que el soborno sea 500, te va a quedar 500 menos 500, 0, y el otro caso, 0, va a elegir aceptar. O sea, si el ladrón está indiferente, va a terminar aceptando. Entonces, vamos un paso más atrás y vemos la estrategia del policía. ¿Qué estrategia va a elegir el policía? ¿Cuál es la mejor respuesta del policía? ¿Qué número va a elegir entre 0 y 500? 500. 500. Va a elegir 500, ¿lo entendieron todos? Porque si elige 500 o elige 400, ya sabe que de todas maneras el ladrón va a aceptar. Entonces siempre le conviene elegir más. ¿Entendieron todos? O sea, le conviene elegir el caso donde el ladrón esté indiferente y que te dé 0, ¿no? Claro, le conviene elegir Ok. un monto de 500 para que el ladrón esté indiferente y termine aceptando, entonces el policía está maximizando su ganancia, sería. No, pero, perdón. Si X es 0, el ladrón acepta, porque sería 500 menos 50. ¿O estoy teniendo Claro, el ladrón va a aceptar en todos los casos cuando X está entre 0 y 500. ¿Por qué? Porque la consigna decía que si estaba indiferente, o sea, si esto fuese 0, él de todas maneras elegiría aceptar el soborno. Entonces, Claro. el ladrón va a aceptar siempre que el soborno esté entre 0 y 500. Si es más que 500, obviamente no va a aceptar. Ah, ok. Y si es cualquier número entre 0 y 500, va a aceptar. Entonces el policía ve y dice, ok, me conviene ofrecerle 500 y que acepte. Perfecto. Entonces, el policía ofrece 500 y acá la última decisión la toma el ladrón. Si roba, va a tener un pago de 500 menos 500, de 0. Y si no roba, va a tener un pago de menos 1. Entonces, ¿qué va a elegir el ladrón? ¿Va a robar o no va a robar? Va a robar. Va a robar. Perfecto. Entonces encontramos el equilibrio, que es el equilibrio de Nash. Perfecto. En sus juegos es que el ladrón va a elegir robar y aceptar. Y el policía va a jugar 500. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, se entendió, se entendió. Perdón, ¿y el X menos 50 qué era? Ok, el policía siempre va a obtener como pago su soborno, o sea, el soborno que le está pagando el ladrón, menos una desutilidad de 50 por no haberlo denunciado. Entonces, ese menos 50 es como la desutilidad que tiene el policía por no denunciar al ladrón. Perfecto, gracias. ¿Alguna duda o sigo? Bueno, sigo. El punto B te dice, encuentre el equilibrio por inducción hacia atrás si cambiamos el juego de manera tal que el que realiza la oferta de soborno es el ladrón y por lo tanto el policía puede aceptar o rechazar la oferta.
Ok. Entonces acá lo que vamos a hacer es cambiar. Y esto va a ser así. Va a venir primero, va a jugar el ladrón que va a elegir robar o no robar. Si roba, el ladrón va a poder elegir una estrategia, un soborno, ¿no? Que va a ser un número. Si el policía acepta, va a tener, el ladrón se va a quedar con un pago de 500 menos X. Y el policía, bueno, los pagos son los mismos que antes. El policía se va a quedar con X menos 50, que era esa de su utilidad. Vamos abajo y era 0 y 0. Entonces, acá lo que vemos es muy similar a lo que planteamos antes. O sea, el policía va a aceptar también, creo que, o sea, acepta si X es mayor o igual a 50, ¿no? Porque si fuera menor ya estaría teniendo un pago negativo y preferiría no aceptar. Entonces va a venir el ladrón y ¿qué va a elegir? ¿Qué soborno va a elegir? 50. Claro, va a venir el ladrón y va a decir, che, mirá, si yo le ofrezco 30, el policía va a decir, che, no voy a aceptar y te denuncio. Si yo le ofrezco 50 o más, no te voy a denunciar. Entonces siempre va a elegir el mínimo posible para quedarse con el resto de lo que robó. Entonces, el ladrón elige 50 y acá volvemos una vez más para atrás y el ladrón va a estar comparando una ganancia de 4,50, o sea, de 500 menos 50, versus una ganancia de menos 1. ¿Qué va a elegir? Va a elegir robar. Entonces, en el punto B, el equilibrio de Nash perfecto en sus juegos va a ser robar 50 y el de el jugador 2, o sea, el policía, va a ser aceptar. ¿Va? ¿Se entendió? Yo no entendí. ¿Qué parte no entendiste? O sea, acá es el ladrón el que ofrece Claro. Ah, Sí. El ladrón va a robar y va a poder ofrecerle al policía un soborno. Y ahí el policía va a decir, ok, ¿lo acepto o no lo acepto? ok. Y el ladrón va a comparar, va a venir a esto último y va a decir, ok, el policía va a estar comparando 0 versus X menos 50, que X es el soborno que él le va a ofrecer. Y el policía va a decir, ok, yo voy a aceptar, o sea, voy a jugar la estrategia A, siempre y cuando X menos 50 sea mayor o igual a 0, o sea que X sea mayor o igual a 50. Entonces el ladrón va a volver y va a decir, ok, si yo le ofrezco menos que 50, ya sé que el policía me va a denunciar y no va a aceptar el soborno. Pero si yo le ofrezco 50 o más, me lo va a aceptar. Entonces, ¿qué estrategia le conviene elegir? Siempre la mínima para quedarse con la mayor cantidad de esos 500 posible. Entonces, va a elegir 50 y ahí haces inducción para atrás y comparás que al ladrón si roba va a tener un pago de 500 menos X, que es 450, y si no roba va a tener un pago menos 1. Entonces, va a elegir robar. De nada. Bueno, vamos con el 5, que es cortito y me lo salté antes, no lo vi. Este es bastante parecido. Bastante parecido a la unidad, o sea, tipo a la unidad 1 creo que es. Que dice así: el siguiente juego tiene como objetivo mostrar cómo la adición de una alternativa al juego original puede servir para coordinar equilibrios.
Entonces, supongamos que dos jugadores deben anunciar simultáneamente un número entre 0 y 100. El pago que obtiene cada jugador es el producto de ambos anuncios. Encuentre los equilibrios de Nash de este juego. A ver quién me lo dice. O sea, básicamente lo que dice es, tenés dos jugadores que cada uno va a decir un número y el pago que va a obtener cada uno es el resultado de la multiplicación de esos números. ¿Cuáles van a ser, o cuáles van a ser los equilibrios de Nash? 100-100. 100-100 es uno, sí, porque no va a haber incentivos al desvío, y hay otro más. Que el otro juegue 0 y vos jugar cualquier número. Sí, perfecto. No, pero ahí Entonces, el que escoge 0 tendría incentivos al desvío. claro, en realidad el equilibrio de Nash es 0-0, porque siempre si Claro. uno hay incentivos a desviarse. Entonces, 0-0, sí. tenemos dos equilibrios. 100-100 y 0-0, ¿no? Bueno, hasta ahí, si alguno no entendió me avisa, pero es todo del primer parcial. Y ahora te dice, ahora suma que se añade una etapa previa al juego donde el jugador 1 puede decidir que el juego se lleve o no se lleve a cabo. Entonces, antes de elegir ese juego, el jugador 1 va a decir, ok, ¿juego o no juego? O tipo, ¿se hace el juego o no se hace el juego? Esta decisión es observada por el otro jugador. Si no juega, los pagos son 1 y 1. Halle la solución utilizando el concepto de equilibrio perfecto en sus juegos. Entonces vos tenés el jugador 1 que va a elegir, ok, ¿juego o no juego? Si no juego, ya sabemos que los pagos son 1 y 1. Si juego, acá cada jugador en simultáneo va a elegir un número del 0 al 100, ¿no? Entonces, acá el jugador 1 va a elegir un número del 1 al 100, del 0 al 100, y el jugador 2 en simultáneo va a elegir un número del 0 al 100. ¿Qué pasa? Acá en este nodo, nosotros ya sacamos cuáles son los equilibrios de Nash. ¿Cuáles van a ser? Esto mismo de acá, 100-100 y 0-0. Entonces, el jugador 1 ya sabe que si juega va a poder obtener un pago de 100 o uno de 0, dependiendo qué elija él y qué elija el otro, o un pago de 1, en el caso que no juegue. Entonces, acá también va a haber dos equilibrios de Nash perfectos en sus juegos. ¿Qué me los puede decir? Sería no jugar 0-0 y jugar 100-100. Claro, o sea, si juego, si juego ya sabemos que va a elegir 100, porque va a preferir tener un pago mayor. Entonces, jugar 100 y el jugador 2 va a elegir 100. Y el otro va a ser no jugar 0 y 0. ¿Se entendió? ¿Por qué no hay incentivos al desvío en esos dos escenarios? No entendí el por qué sería 0-0 y no 1-1. No, 1-1 nunca es una estrategia, el 1-1 es un pago. Acá es clave, chicos, eso, tampoco se confundan pagos con estrategias. Arriba pusimos números porque la estrategia en sí es elegir un número. En cambio, abajo la estrategia no es elegir un número. O sea, 1-1 es el pago que tenés por jugar la estrategia no jugar. O sea, cuando vos elegís la estrategia no jugar, te da un pago de 1-1. En cambio, arriba, la estrategia en sí ya implica elegir un número. Por eso lo anotamos como un 100. No porque el pago sea 100, sino porque la estrategia consiste en elegir un número. ¿Se entendió ahí? O sea, si no juegan, ¿por qué escogen números entonces?
Porque la estrategia es como decía la consigna. Vos tenés 2 jugadores que su estrategia va a ser elegir un número del 0 al 100. Ese número es su estrategia. Pensá que su pago es la multiplicación de eso. O sea, en el caso que elijan 0 y 0, su pago es 0. Pero en el caso que elijan 1000 y 1000, su pago es 1.000.000. Digo, sí, 1.000.000. ¿Entendés? 100 y 100, digo. 100 y 100, su pago es 10.000. ¿Se entendió ahí? O sea, no tenés que confundirte un pago, que en este caso sería 100.000, contra un pago que sería 1 versus la estrategia. La estrategia no es 100.000, es 100. Pero, o sea, claro, pero si no juegan, entonces ¿por qué escogerían el 0-0? Podrían escoger 50-50 también. No, porque 50-50 no es un equilibrio. Porque Pero siempre no va a juegan. tener... O sea, el primero no escogió no jugar. ¿Cómo? Vos decís en la estrategia no jugar 0. Justamente 50... No, porque si vos estás comparando... No jugar va a ser siempre mejor que jugar cuando el pago que te dé jugar sea mayor a 1. En este caso, es equilibrio porque ya sabes que si jugás el pago va a ser 2. Pero si el pago fuese 50, que igual no es un equilibrio, pero como decís vos, siempre vas a elegir jugar. ¿Entendiste por qué? No, O sea, no, pero... solo vas a preferir no jugar cuando en el otro escenario tengas un pago de 0. Si en el otro escenario tenés un pago mayor o igual a 1, siempre te va a convenir jugar. ¿Entendés? Porque si no vas a tener incentivos a desviarte. O sea, siempre que arriba tengas un pago mayor que abajo, vas a preferir jugar y te vas a terminar desviando. La única forma que no haya incentivos al desvío es no jugando porque arriba te dan un pago de 0. Creo que ahí entendí. Genial. Bueno, vamos con el último, así ya la clase que viene estamos más tranca. Se va a cortar en cualquier momento, pero voy leyendo mientras la consigna, que es el 7. Supongamos que en un mercado cuya función de demanda inversa es A menos BQ, donde Q es igual a Q1, QL más QS, en realidad, solo existen 2 empresas que compiten a la Stackelberg. ¿Quién se acuerda que era Stackelberg? Seguidora y líder. Claro, pero ¿por qué competían? Por cantidades. Perfecto. Una de ellas, la líder, elige primero cuánto lleva al mercado. Observando esa decisión, es el turno de la seguidora para elegir cuántos bienes llevar al mercado. Ok, entonces líder es la primera en elegir y después, una vez que la líder eligió cuánto va a llevar al mercado, la seguidora va a elegir qué cantidad producir. Entonces te dice, encuentre la función de mejor respuesta de la empresa seguidora. Entonces, acá, como hacemos en todos, etapa 1 va a maximizar beneficios la líder y en la etapa 2 va a maximizar beneficios la seguidora. Como en inducción para atrás, siempre vamos a empezar por esta de acá, ¿no? Por la seguidora. O sea, siempre vamos a empezar maximizando los beneficios de la última persona que juega, o de la última empresa en este caso. Entonces, ¿cómo son los beneficios de la seguidora? Son A menos B por Q líder menos B por QS menos C por la Q de la seguidora, ¿no? O sea, planteé la función de demanda inversa y la multipliqué por la cantidad de la seguidora. Y le resté el costo de la seguidora. O sea, el costo propio.